Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión vamos a platicarles acerca de tecnologías usadas en la Atlántida, y gran parte de estas tecnologías pues también han sido ocultadas a la humanidad en este afán de evitar de cierta forma el progreso espiritual, evolutivo, natural de nuestra especie. Recuerda que todo esto que te decimos solamente son teorías y tú eres quien decide qué es verdad y qué no es verdad. Así que para empezar, vamos a comenzar con mi compañero, el Master Richard, a ver qué nos tiene que contar al respecto de este tipo de tecnologías. Bienvenido, mi Master Richard. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV y justamente estamos ahorita ahondando en una historia muy antigua, ya que como estuvimos platicando también en el programa anterior de las tecnologías más antiguas encontradas en ruinas o en templos megalíticos, desde ahí ya podíamos ver que tenían un alto dominio sobre las líneas geomagnéticas. Por ejemplo, todas las ruinas como las conocemos o los lugares donde se construyeron grandes templos megalíticos estaban colocados encima de estas líneas. Y esto es porque aprovechaban ya desde entonces la energía geomagnética o los campos electromagnéticos de la Tierra, o también conocidas como líneas ley, que tenían altas concentraciones de estas energías, y esto permitía diferentes cosas, como que por ejemplo se pudieran conectar a niveles eléctricos los templos de un lugar a otros templos en otras zonas. Eso era una cosa completamente impresionante que ya dominaban nuestros ancestros. Y recordemos también que las composiciones de estos materiales, de estas rocas enormes, porque algunas llegaban a pesar hasta 3000 toneladas. Últimamente se descubrió una allá en Siberia, las ruinas de Gornaya Shoria se llaman, que son construcciones que cada losa de piedra llegan a pesar hasta 3000 toneladas, compuestas de granito, y están apiladas unas sobre otras y llegan a medir hasta 45 metros de altura. Esto era una cosa que para los tiempos en los que está datado, que son más de 50,000 años hacia atrás, era inconcebible que existiera una tecnología. Entonces, por una parte era el alto conocimiento que tenían sobre las líneas ley del planeta Tierra, y también la composición de los minerales que al vibrar con la misma energía telúrica, que también recordemos que son zonas altamente telúricas, se producían estos movimientos eléctricos que intensificaban la energía con diferentes finalidades. ¿Y qué, Masterlen? Sí, para cualquiera que llegue aquí y que diga de repente, pues, ¿de qué están hablando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan loco? O sea, hemos estado hablando en otros videos anteriores acerca de la Atlántida, ¿no? Y de que, bueno, es una civilización que existió antes que la nuestra y que se había desarrollado de una manera muy poderosa. Tenía ya muchas herramientas y se cree que tenía mucha tecnología ya. Parte de la tecnología, como decía Master Richard, pues sería esto de las líneas ley, pero también se cree que tenían un gran conocimiento sobre los cristales, sobre las propiedades que tienen los cristales, y podemos decir que incluso se llegó a utilizar para guardar información. Ellos sabían que algunos cristales tienen las propiedades para guardar, como si fueran USBs, ¿no? Sí. Como una USB como tal, y ahí guardaban información acerca de todo lo que ellos desarrollaron, y curiosamente ahora solamente vemos que les gustaba hacer artesanías nada más, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, es importante adentrarnos cada vez más en conocer este tipo de tecnologías para qué eran utilizadas. Creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer un poco más acerca de esto. Sobre todo, imagínense las propiedades que tendrían estos cristales para ellos y toda la información que se puede almacenar. Incluso esto ya es debrayando un poquito más allá, pero se podría decir que incluso los cristales pueden ser utilizados para guardar información en específico de algo que te gustaría hacer, de algún idioma. Y estos cristales tú podrías bajar esa información simplemente colocándote el cristal, ¿no? Se escucha muy loco, pero recordemos que son tecnologías. Ellos se cree que fueron más avanzados que nosotros. Entonces hay que tomarlo bajo esa visión, bajo esa perspectiva, ¿no? ¿Coincido? No, está padrísimo porque, así como lo dices, es como si fuera un USB, los cuarzos, pero de cualquier cosa que puedas incluir en ese momento la información. Nosotros la manejamos muchísimo como la vibración que tiene, pero de guardar información está increíble. En mi caso, algo que me llama muchísimo la atención y que tiene que ver con grandes historias épicas de la antigüedad, como el Ramayana,
el Mahabharata y la Bhagavad Gita, que son estas batallas celestiales que ha sido el campo de batalla, han sido los cielos, ¿no? Entonces hablamos ahí de una tecnología muy especial llamada vimanas. Estas naves que parecían también entre barcos o naves espaciales y que tenían toda esta cosa clásica, dependiendo de en la cultura hindú, por ejemplo, en ese caso, pero al mismo tiempo tenía toda la tecnología, ¿no? Es un mix muy especial de lo ancestral con lo tecnológico. Y además en algunos cuadros que son representados, no solamente las historias de manera literaria, en narraciones, pues se habla de cómo estaban prácticamente estáticos, porque podrían mantenerse ahí, porque la batalla era con diferentes armamentos. Y lo que podemos ver básicamente es que esa tecnología, cuando hay un reset en el mundo, cuando hay un cataclismo, cuando hay algo, pues volvemos a evolucionar para volvernos a encontrar una de tantas, de cientos de veces, de nuevo con esta tecnología, a veces enterrada, a veces en los escritos. Pero es muy interesante las vimanas como una forma de entender esta tecnología desde en las playas. De hecho, no en las playas, en las playas. En las playas. De hecho, había estos vehículos bimanas, habían desde muy chiquitos hasta ciudades, ¿no? Gigantes. Completamente, haz de cuenta, no llegan a ser continentes, pero eran como ciudades enormes, como si fueran unos buques, ¿cómo le llaman estos? Buque de guerra. Un buque de guerra, pero esos grandototes de los que hay ahora, sí. Más gabachos, pero enormes como países enteros. Y también había desde armas normales hasta tipos rayos, ¿no? De rayos, también había teletransportación, también tenía que ver con invadir en la mente o en el campo energético del contrincante. Y todo eso lo encontramos en el Ramayana. Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita y en la tienda de códigos del multiverso. ¿Esa cuál es? ¿Quién sabe? Okay. La tiene clandestina. Mi querido Master Ave, adelante por favor, ¿usted qué opina? Bueno, otra tecnología que estaría escondida y que viene del pasado sería precisamente el de los generadores de bioenergía cósmica. Y ustedes dirán, caray, ¿cuáles son esos? Pues muy fácil, son las pirámides. Por ahí hubo descubrimientos, el primer de la era moderna, ¿verdad? Pero tuvimos a Antoine Bovis, que descubrió que la materia orgánica dentro de la cámara del rey, en la pirámide, en la gran pirámide, no se descomponía. Entonces de ahí vinieron otros científicos que hicieron otras pruebas donde se dieron cuenta que parecía ser que la forma piramidal específicamente, porque lo que hicieron fue hacer réplicas de pirámides. Y también probaron otras formas. Dijeron, pues, ¿por qué no una esfera? ¿Por qué no un cubo, un cilindro? Y no, solo la forma de la pirámide lograba estos efectos de prevalecer la materia orgánica. Es decir, si dejaban un pedazo de carne ahí, se mantenía, pero había que cumplir con ciertas cosas, como por ejemplo que el espacio donde se tenía que poner este pedazo de carne podrida, sí. Bueno, de carne cruda, perdón, tendría que ser como a 3/4. No se podría. A un cuarto de altura. Ajá. Por ejemplo, y también la pirámide tenía que tener una cierta orientación. Esto está interesante porque finalmente los rusos empezaron a hacer investigaciones sobre eso y encontraron que en efecto las pirámides ayudan a la materia orgánica y también afectan a la materia inorgánica. Es interesante, sí. Sí, que podría leer Sí. Y bueno, otro dato que es muy interesante, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Chichén Itzá es muy común esto de que aplaudes, por ejemplo, y se escucha como el sonido de un quetzal, ¿no? Dicen. Entonces, si tú te paras enfrente de la pirámide y aplaudes, vas a oír ese sonido como si fuera un quetzal. Pero también ese fenómeno sucede en Teotihuacán y en otras partes. Y esto no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Y esto es porque, y esto está muy locochón, pero así es que todos los templos estaban ordenados de tal manera que geométricamente crearan algo que se conoce como patrones fractales. Entonces, al tener esta fractalidad con el sonido, lo que hacía precisamente es que podía conectar ciertos tipos de energías sutiles para que trabajaran así dentro de estos circuitos piramidales. Algo que también nos llama la atención es que si tú observas desde el espacio, bueno, desde el aire, por ejemplo, Teotihuacán o el complejo de Giza o cualquiera de estas pirámides antiguas, te vas a dar cuenta
que desde el aire se ven como si fueran placas de circuito, como una placa madre, haz de cuenta, de circuito, microchip. una motherboard, ajá. No, que no lo lees en inglés, ¿verdad? Sí. Bueno, una motherboard. Una gran madre. Entonces te vas a dar cuenta que son como circuitos. Y esto es porque en la Atlántida también tenían precisamente todo este conocimiento que tenía que ver con la propagación del sonido y la energía. Esto es que si acústicamente produce, ya están aquí tocando en las oficinas de códigos. Ya tienes oficina el profetizo. Exacto. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, esta armonía perfecta en el sonido que crea estas geometrías, es precisamente este estudio de la física que se conoce como cimática. Y lo que hace es que produce diferentes flujos de energía. Una manera de verlo muy rápido, por ejemplo, es la famosa cimática. Pones, por ejemplo, un plato y este plato le pones granos de sal, por ejemplo, y lo pones con una bocina y va a generar unos patrones de sonido. Entonces, esos patrones de sonido, lo que estás viendo es la geometría que genera una frecuencia específica. Entonces, cada lugar en la antigüedad estaba precisamente, en la Atlántida, estaba precisamente conectado con alguna frecuencia para que generara algo en el ambiente y en el mismo lugar. Entonces, eso se podría entender como algo llamado física hiperdimensional, porque ya tiene que ver con portales y con conectar dimensiones unas con otras, etcétera, ¿no? Bastante interesante. Muy interesante. Y creo que tocaste un punto clave que es la geometría sagrada. Van a ver que muchos de los templos más importantes o más famosos en el mundo tienen esta geometría, están compuestos de una manera específica. Hay pirámides incluso que están hechas en proporción áurea, que justamente sostienen estas propiedades de la física, que ya se van directamente a las moléculas del sonido, a las moléculas de la luz inclusive. Por ejemplo, uno de los templos más famosos, que es Angkor Wat, es uno que tiene geometrías tan intrincadas, inclusive tiene hasta piezas movibles, hay piezas que se mueven, columnas que giran, y todo eso estaba enfocado en que cuando hubiera ciertos movimientos a nivel energético se rotaran estas piezas. También sabes cuál tiene propiedades de sonido. Göbekli Tepe también tiene. Göbekli Tepe y muchos, hay varios que contemplaban esto de las propiedades del sonido, que aparte de todo ya estaban completamente al tanto, pero todo esto se dice que fue de alguna manera repetición de otras culturas que ya habían estado antes, que de hecho ya dominaban estas artes o estos conocimientos. Muchas de ellas desgraciadamente se perdieron y quedaron allí, que incluso ni vestigios hay en piedra o en herramienta, sino que fueron simplemente muy solicitados, fueron simplemente borrados de la faz de la tierra. Sin embargo, recordemos que siempre existe la herencia que se va dando de boca en boca, la herencia que transmiten los sabios, los ancianos, que van transmitiendo a los que van heredando estas culturas o estos conocimientos, y se va propagando de alguna manera, se queda el vestigio en verbo, digamos que de manera verbal, de estos conocimientos. Coincido totalmente. Sí, voy a esperar a que el profetizo atienda. Sí. Sí, usted nos dice profetizo. No, está bien interesante el tema, y creo que hablando sobre todas estas propiedades que podrían haber sido ciertas, o sea, muchas veces las llegamos a ver como leyendas o como historias, pero realmente nos estamos perdiendo como esta parte de entender que si hubo una civilización que fue más avanzada que nosotros, pues obvio que tuvo acceso a conocimientos que ni nos imaginamos, ¿no? Y dentro de esto pues existen algunas que se dicen que son historias, leyendas, de algunos sacerdotes que platican que, por decir, en la cuestión de cantar, ellos utilizaban el canto con unas propiedades que iba más allá. Y esto tenía que ver que incluso a través del canto y de ciertas repeticiones de algunas palabras así como mágicas, podían levantar piedras de cualquier tamaño. O también se cree que los tipos gongs también eran usados, ¿no? Sí, también. Cuencos, Cuencos. De trompetas también en el Tíbet. Sí, claro, o sea, esta propiedad del sonido, pero ya llevada a un nivel todavía superior, ¿no? Que nosotros ya no lo vislumbramos, pero que existen en esas leyendas, y que si las dejamos de ver como leyendas o historias o cuentos, nos podemos dar cuenta que tal vez esa civilización, imagínense el nivel que logró, que podía a través del conocimiento de ciertas frecuencias y palabras, podían hacer este tipo de cosas, ¿no? Y podría ser hasta incluso una de las formas en que construyeron las grandes pirámides. Pero bueno, quitemos eso y veámoslo como una tecnología que ellos pudieron haber desarrollado a través, imagínense, de cantar. Sí, coincido.
Totalmente. Justo como lo estás diciendo, creo que el poder de la frecuencia, el poder de la vibración, tiene que ver muchísima con esta característica, en donde no solamente tenían una tecnología muy avanzada para múltiples cosas, sino esa tecnología era producto de su desarrollo espiritual, era su capacidad de saber que ciertas frecuencias podían, que ahora lo están viendo algunas personas, ¿no? Que es como lo máximo ahora para acabar con tal enfermedad, una frecuencia. Las frecuencias de Rife, por ejemplo. Eso, no sabía el autor, pero sí. Que está oculto y ahorita está volviendo a salir, ¿no? Ok, entonces por ejemplo las frecuencias que pueden acabar con una enfermedad, las frecuencias que pueden abrir tu comunicación de una manera, se me fue ahorita porque se están viendo todas las palabras, pero de una manera telepática. Entonces, realmente el manejo que tuvieron de la vibración, de la frecuencia, es porque tenían un gran conocimiento de la armonía, de la antena humana y del ser interno. Entonces, a veces pensamos que la tecnología nada más es como poner varias cosas estructuradas, ¿no? Como vamos a armar este robot de esta manera. Pero la verdad, la maravilla de su tecnología es que venía de adentro hacia afuera y que de alguna manera nos dejaron un legado, ya fuera en una historia bélica, ¿no? Más o menos. ¿Qué? ¿De adentro hacia afuera? Pues que de ahí viene el cataclismo, ¿no? Precisamente por ese tipo. Pero usted continúa ahorita. Bueno, es que ahí te va. De alguna manera, como siempre, hay unas partes muy evolucionadas de la sociedad, otras que lo agarraron para hacer cosas medio nefastas, y ahí es donde se empezó a distorsionar y perdieron el contacto. Imagínate tener una frecuencia espiritual con una actitud negativa, pues tiene que ser cortocircuito, y por eso después vienen los cataclismos. Maravilloso. La ambición de maravilloso. poder. Maravilloso. ¿No? Maravillosos, espectaculares. Cuando hicimos el programa de cataclismo, ¿cómo se llamaba? ¿Cataclismo qué? Sí, cataclismos, ¿no? No, pero era cataclismo mundial. Ese. Las apocalipsis. Eso. Master Ave, adelante. Que aquí tengo una duda porque es Master Ave, pero usted le dice profetiza, ¿o por qué lo...? Ah, no, es que estaba al lado. Ya. Tú lo ves en sí, en otra dimensión, en otra dimensión. En el astral. Sí, aquí lo siento. Pero... Ándele, hasta aquí el TikTok, sí. Hasta el anuncio del Concord. No sé por qué se Hoy puso. andamos con todo. Sí, pues regresando a esta tecnología de las pirámides, hay otro autor, y científico que se llama Joe Parr, que descubrió algo muy interesante. Esto es importante porque alguien podría pensar que todo este tema de las pirámides pudiera ser solo de tema espiritual, ¿no? Pero aquí finalmente se tocan muchos, y por eso les llamamos tecnología, por eso lo estamos incluyendo en este tema, ¿no? Porque finalmente son tecnologías. Y Joe Parr lo que se da cuenta es que las pirámides se vuelven una forma de atrapapartículas de materia. Entonces, al atrapar las partículas de materia, que son partículas teóricas, ¿no? Pero al atraparlas, entre más atrapa, se comienza a generar una burbuja. Partículas de antimateria, ¿no? En este caso serían, perdón, voy a tener que decirlo en inglés, de modo, sí. Mass particles. Exacto, sí. Serían antimateria, entonces. Es que tiene que ver con antimateria, positrones y un montón de partículas teóricas. Ajá. Ok, entonces digamos los ¿Y mass neutrinos particles. también? Sí. Entonces estas partículas generarían mucha inercia, y al empezarse a juntar en un movimiento generarían tanta inercia que generan esa burbuja, que sería lo que mantiene protegido por ejemplo en el experimento de la carne, mantiene protegida a la materia que está dentro, porque se genera esta burbuja alrededor de la pirámide. Interesante, porque en la actualidad, ahorita están varias universidades trabajando en Egipto, observando estas partículas atrapadas en algunas cámaras, buscando la famosa cámara secreta de Keops, ¿no? Entonces está interesante cómo sí tiene esa particularidad. A ver. Y de hecho sí hay, si googlean, sí hay fotografía de una de esas partículas, lo cual pues ya tendría que ser una evidencia, ¿no? Bien padre, maravilloso. Se ve como una partícula. Se ve padrísimo. Tenía dudas. Y también ahí nada más para complementar lo que estabas diciendo, creo que también eso le aportaba a la pirámide la fuerza centrífuga que producía esta burbuja, que entrara en propiedades multidimensionales, ¿no? Sí, porque Joe Parr hizo el experimento de ponerlo en un brazo mecánico que giraba la pirámide. Tiene que girar al menos entre 900 y 1800 revoluciones por minuto. Eso hace
que generen las partículas la inercia que genera la burbuja. Acá diríamos en la Gran Pirámide, pues yo diría que sería el mismo movimiento de la Tierra Claro. el que estaría generando ese efecto, ¿no? Claro. Me recuerda, por ejemplo, un gran libro que les recomendamos a todos los que les gustan estos temas, que es La respuesta de Pablo Erik Auser, un supuestamente, contactado de los pleyadianos, si mal no recuerdo, y por ejemplo, ellos le explican cómo las pirámides funcionan a través de, vamos a llamarle moléculas de otro plano dimensional y que tiene que ver en la estructura de nuestra realidad. Está muy interesante cómo funciona todo esto. Entonces, como pueden ver, la cantidad de tecnología que se usaba en la Atlántida, en estas teorías que les estamos platicando, pues son incontables. Hice esta pequeña intervención aquí con mi Master Nage porque a lo mejor muchos dirían, oye, pero si eran tan espirituales y no sé qué, ¿por qué cayeron, no? Y es por eso que hablamos y dejamos claro que en estas teorías fue por la ambición, por el poder. El ego. El ego fue lo que destruyó a la Atlántida, y de ahí ya sabemos que, perecen, y de ahí pues viene todo el remanente ya de nuestra historia, y eso va a ser otro capítulo de Códigos del Multiverso, que a lo mejor algún día sacaremos, o a lo mejor es el que sigue, no lo sabemos, porque cada uno de estos episodios pues está conectado con otro. Espero que esta información pues les haya resonado, les guste, y yo con eso me despido y les mando un abrazo muy muy grande de su amigo Iván Donazo. Aplausos. Aplausos. Sí, en efecto, ahí podemos encontrar también, hablando desde el dominio de la electricidad, que conecta mucho con Nikola Tesla, que él ya sabemos que él recibía mucha información, y él decía que provenía de diferentes partes o de diferentes fuentes. Entre ellas viene todo esto que tiene que ver con los dispositivos eléctricos, que también se considera que pueden ser una herencia de las culturas Atlante o Rama, o todas las que tuvieron lugar en esos hace 13,000 años aproximadamente. Uno de estos dispositivos es la famosa Arca de la Alianza, que se decía que era una especie de generador de energía eléctrica, pero muy potente, tanto que cualquier persona que se acercara a él inmediatamente era electrocutado, y que este dispositivo tenía propiedades, también se había guardado ahí como un arma, se utilizaba como un arma de defensa, pero era altamente sagrado. Se dice que el interior contenía piedras y algunas estatuas de metal, entre ellas de oro. Hay una que le dicen el Gran Santísimo, que era una estatuilla de oro que producía precisamente esta catalización eléctrica desde el interior del arca. O también se dice que era como una energía especial porque es un capacitor, también. Exacto. Se decía, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, era un aparato que tenía altas concentraciones de energía. Por lo mismo, era fuertemente resguardado y custodiado, y lo tuvieron que esconder en muchos lugares para que no se hiciera mal uso de él. Así es, y yo con eso me despido. Soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Póngase su aplauso. Sí, me gustaría cerrar platicándoles que tal vez todo lo que escucharon hoy van a decir algunas personas, oye, pero ¿dónde está el fundamento científico? O la ciencia no ha comprobado que existe nada de eso, pero recordemos algo. ¿En la tele no dicen eso? Sí, claro, en la tele nunca he escuchado acerca de eso, en el History. Pero curiosamente hay que entender qué pasó en Atlántida. O sea, imaginemos que, pongámoslo en la época actual, imaginemos que de repente un día nos enteramos de que va a caer un meteorito, por decir. ¿Un flash solar? Un flash solar, nos va a dar llegue el flash solar, ¿no? Cambio de polos. Un cambio de polos y todo. Y en un segundo, este planeta se acaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que existía hasta ese momento deja de funcionar. Imaginemos que sobreviven unas pocas personas. Y imaginemos que algunos logran rescatar celulares, a lo mejor algunas cositas ahí, pero ya no existe la tecnología y desaparece, porque todos nosotros como seres humanos, la gran mayoría, hay que reconocerlo, somos personas que utilizamos la tecnología, pero no conocemos cómo funciona. Exacto. Y los pocos que sobreviven van a ser de esas personas. Y a lo mejor hasta todos los que sobreviven nada más son personas que utilizan la tecnología, pero no saben cómo funciona. Y eso es algo muy interesante. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que después de la Atlántida, pues los pocos seres humanos que sobrevivieron ya no van a saber absolutamente nada de estas tecnologías. ¿Dónde quedan? Pues obviamente en historias, en cuentos, en leyendas, en todo esto que ahora vemos como fantasiosas, pero que no quieren decir que no hayan existido en algún momento. O sea,
nosotros mismos les dimos el sentido de fantasiosas, ¿no? Por increíbles que nos parecían, porque jamás nos imaginamos que eso pudiera existir y solamente pensamos que se queda en un cuento. Pero la realidad es que si a alguien le dices hace 20 años la tecnología que tenemos, te va a decir que son cosas fantasiosas. Claro. Ciencia Imagínate ficción. hacia 13,000 años, ¿no? Vas a decir, no, pues no, ¿qué pasó? O sea, yo imagino ellos en unas cuevas ahí abandonadas, con trabajo salían a cazar, cuando ahora hay pruebas de que más bien eran civilizaciones ya muy avanzadas, pero es un paso que tenemos que dar y creo que es muy importante para abrirnos a nuevas posibilidades. Y yo me quedo con eso. No. Y aparte, y ahí más tarde también ya sabemos que el Hollywood es el que se ha encargado de dejar todas estas historias como si fueran cuentos, ¿no? Como Claro. si fueran ahí historias bonitas que no trascendieron de ahí. Sí, Correcto, coincido. pero que vean a lo mejor el Star Trek, ¿no? Exacto. Y ahí se van a dar cuenta que hay historias que están muy interesantes. Pero bueno, Mire, una cosa más, Ternaje. Ujú. ¿Se acuerda usted que en esta parte del episodio de hoy, en el pasado quedamos que nos iba a contar la planta de poder de energía de Giza? ¿Se acuerda de la Gran Pirámide? Me van a aplicar. Adelante, sí. Bueno, básicamente si lo hacemos en resumen y luego les digo lo que les iba a decir, era un valle realmente, no estaba desértico. La hace pirámide- 13,000 años, ¿no? Hace 13,000 años se calcula, ¿no? Con la constelación de Leo. Y algo muy importante es que al pasar no solamente el agua que estaba ahí del Nilo, sino también el río Nilo, también pasaba por la parte de la pirámide y hacía una cierta vibración que en esos dos tipos de piedras que tenía generaba una amplificación de esa vibración. Y justamente hoy estamos hablando de tecnología de vibración y antigua, ancestral, y eso provocaba que fuera subiendo por las diferentes cámaras para luego potencializarse. Y se hablaba un poco de lo que también Len hablaba al principio, que era como una forma de comunicación hacia el espacio exterior, como si fuera una fibra óptica, pero sin fibra óptica, todo este movimiento, además de un generador de energía y además también un armonizador. Armonizador no es como cuando ahorita nos queremos relajar, ¿no? Sino un potencializador de nuestros chakras, nuestros centros, nuestras ruedas de energía para poder alcanzar estados de iluminación, como también una nave espacial que se pudiera cargar, cómo comunicarnos con nuestros parientes de hasta allá del otro lado. Y se acuerda que esto que es la hipótesis de Christopher Dunn, y explicaba que lo que se ve como si fueran los dos conductos que ahora llaman conductos de ventilación, Sí. en realidad echaban dos compuestos químicos, ¿te acuerdas? Un compuesto Era ácido cítrico, ácido ácido nitroso, Ajá. y el otro era azufre. Clorhídrico. Clorhídrico. No, pues es que me ponen con nombres raros. ¿Cómo? Ácido cítrico limón le ponía. jugo de limón. No era jugo No, de es que de limón. veras, o sea, son muy llevados. Bueno, ahorita les ponemos ahí en la pantalla los dos que eran, y cuando los unes, Ácido nitroso. estos dos líquidos se juntaban en la cámara de la reina y provocaban hidrógeno, ¿se acuerdan? Ajá, Y este hidrógeno subía a través de la cama de la gran galería. hasta el pico. Exacto, por unos resonadores, y precisamente la comunicación era a través de la longitud de onda del hidrógeno. Sí. Y por eso era de oro el pico. Ajá. O sea, el lápiz de la pirámide. Sí, Y lanzaba un armónico. ¿Y qué? Y Y lanzaba un armónico en sí. fa sostenido, Fa sostenido. Fa que es- sostenido. Fa, así es. que es el armónico de la Tierra, para estar en armonía con la Tierra. O sea, era Ah, tecnología nomás. que se armonizaba con todo. Exacto. Ahora sí, disculpe este. Y pues, se me agarró como maestro en preparatoria, en el examen final. Bueno, ahí va. Para mí la Atlántida, no sé cómo lo vean familias, sus opiniones son muy importantes. A mí siempre me habla como estudiar el pasado cuando estuvo la Atlántida, porque es realmente estudiar nuestro futuro, nuestro potencial humano y nuestras capacidades de vivir en una sociedad de manera armónica, donde se junta filosofía, misticismo y la materia. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos con los que yo me quedo mucho de este estudio que hicimos es la capacidad por ejemplo, los viajes en el tiempo. ¿Nos está preguntando? ¿O? No, yo lo pongo sobre la mesa. Está lanzando un... Sí, los viajes en el tiempo. ¿Qué pasaría si realmente estas civilizaciones ancestrales tan avanzadas realmente sabían que todo lo que iba a ocurrir, como ahorita, estaba desde un principio? Y eso tenían la capacidad de desplazarlo en multiversos, en mundos paralelos,
¿Sí se entiende? Está buena la Sí, cepa. sí, O sí, necesitas está hacer Está buena esa Está cepa. buena la cepa, sí, Bueno, coincido. Yo me quedo en que nos dejaron como un gran legado en nuestra tecnología, que nosotros cuidemos de nosotros mismos, que somos esa tecnología, la más valiosa somos nosotros. Por alguna razón, nuestros hermanas y hermanos de otras galaxias, de otros espacios del universo, nos tienen cuidado, nos cuidan unos, otros se quieren aprovechar de nosotros. No es que seamos... Yo creo que somos muy especiales, muy valiosos. Creo que sobre todo en nuestra parte divina. Aplausos. ¿Te fijaste? Me gustó mucho, ¿eh? Eso de la mayor legado que dejaron son nosotros. ¿No? Más Bueno, no todos, ¿eh? Algunos. No, ya no está el Master a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Y ahora ya no les avisé, les dije, sorpresa. ¿Y qué pasó? ¿Qué mensaje ¿Por qué nos tocó el timbre 2 veces? A ver. No, es que... Era, Sí, era. Ring my bell. Sí, es que ya ven que tocas el timbre y te echas a correr, ¿no? Ah, sí. Entonces, miren, van bien, siguen bien, pero hay que dejar abajo la soberbia. Híjole. ¿Eh? De acuerdo. La soberbia. Sí, pues, fíjate, pues ve así. Usted es un ejemplo, Sí. maestro. Usted no es nada soberbio. Ah, no, bueno, es que nomás acá en el pájaro escamado tenemos permiso de ser soberbio. La orden. Ah, ya. En la orden. Es una concesión que les hacen. Es una concesión. Yo también dije, No, es, No me hable tanto. es la orden, no te espantes. Entonces, dejen atrás la soberbia y por eso le pasó a la Atlántida. Mucha soberbia. Por eso se mucha soberbia. extinguieron, claro. Entonces, cuando tú dejas atrás la soberbia, te dejas ayudar. ¿eh? Eso. Entonces, a mí me gustaría que ahora que platiquen. dejáramos atrás la soberbia. Dejen atrás la soberbia y, Eso no otras- el programa de los 12 pasos y un anexo. ¿eh? y lo que quieran dejarse atrás no importa, ustedes déjenselo. Pero reconozcan que necesitamos ayuda. Bueno, ustedes, no yo. Pero ese es por el siguiente tema que quiere que abordemos, maestro. Es que ahí va, yo los voy llevando. Ustedes confíen y yo les llevo. Confiamos plenamente. Entonces, para el siguiente A ver, programa, ¿dónde? ¿saben qué se necesita? Necesitamos saber de quién les ha estado echando la mano, aparte de yo. Billy Bob. Y el Bob, pero el Bob sobre todo. razas que nos han estado echando la mano. Exacto. Razas extraterrestres que ayudan a la Sí, humanidad. por favor. ¿Y si hay? Que no se les ¿Profetiza? olvide. Sí, hay. Sí habrá. La raza profe. Hasta sobran. La profetiza. La profetisa Rice. Esa es la raza. buena. Bueno, pues muchas gracias por Ya se eso. lo saben. También siempre nos dice que se suscriban, ¿no? Que activen la campanita. Por favor, muy importante sus comentarios porque nos encanta leer y nutre la. Sí. Pero además de la Nutella tenemos una promoción. ¿Cuál Nutella? ¿Una promoción? ¿2 por 1? No, ¿cómo se llama? Membresía. Eso, membresía. Sí, membresía. Richard se la sabe bien, ¿nos Sí, puedes sí, compartir? sí, que se unan también al canal como miembros, que obviamente que se suscriban, si no están suscritos, que compartan los videos y pues ya nos estamos viendo en los próximos programas. Abrazote. Pero ¿qué va a pasar en la membresía? ¿Eh? Van a ver en vivos, ¿no? Ya, con eso.